Bien, en este video vamos a continuar con el avance de lo que es programación cliente-servidor. Hoy vamos a aplicar el modelo de ADO, ¿ya? Esta era la segunda pregunta de su examen, ¿no? Había que trabajar sobre esto, ¿ya? Entonces, otra vez recordando, pues tenemos acá varios componentes o varias bases de datos, perdón, ¿ya? Puede ser cualquier base de datos MySQL, SQL Server, etcétera. Y pues para estandarizar todo se ha creado lo que es los datasets de ADO, ¿ya? Y pues los proveedores de DBMS son los que han desarrollado esta parte en base a un esquema de clases que ADO.NET les ha dado, en base al estándar. Entonces, a esta parte de adaptación y conexión, ya hemos explicado, se llama proveedor de datos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, los proveedores de datos básicamente funcionan así, o sea, lo que es ADO.NET, Microsoft ha desarrollado hasta acá, ¿se entiende? Toda esta parte hacia arriba, y les han dado los estándares para que pues los DBMS implementen estas clases y demás, ¿no? Y los métodos para hacer el acceso a su base de datos. Entonces, acá después vimos una gráfica y estas son las clases del estándar, ¿no? Que ha propuesto ADO, que es Connection, Data Adapter, Command, Data Reader, etcétera, que se ha explicado para qué sirven, ¿no? Entonces, um, hemos visto que hay ya proveedores de datos que por defecto se instalan con el Visual Studio. Esos son ODBC, OLDB, Oracle y SQL Server, ¿no? Entonces, teniendo ya el Visual Studio, si quieren trabajar con SQL Server, pues simplemente hacen un using del system.data.sql client y pues ya con eso ya trabajan con todas las clases específicas, estas de acá, que son para SQL Server. No se olviden que cada proveedor de DBMS ha implementado estas clases, ¿no? O sea, por ejemplo, Connection, lo que es SQL Server, le ha llamado SQL Connection. MySQL le ha llamado MySQL Connection. ¿Entienden? Oracle le ha llamado Oracle Connection, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el prefijo es lo que va a cambiar, ¿no? Y algunas cositas en parámetros pequeños que van a ir cambiando. ¿Ya? Y pues lo que nos interesaba es que, bueno, es lo que les dije, ¿no? Cada proveedor de datos, o sea, cada producto tiene pues una implementación concreta de estas clases, ¿no? ¿Sí? Que es algo que había que explicar también en el examen, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora sí, pues estuvimos viendo MySQL Client, ¿no es cierto? Que básicamente es el proveedor de datos parado.net que nos permite conectarnos a una base de datos de MySQL, ¿ya? Ah, Entonces, aquí están las clases, ¿no? MySQL Connection, MySQL Command, MySQL Data Adapter, que ya hacen lo que les he explicado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si quieren más información, está este enlace para poder ingresar y ahí está toda la documentación, ¿listo? Entonces, no se olviden, después de este video les voy a subir las diapositivas, van a tener y van a ver también toda la documentación, ¿listo? ¿Ya? Entonces, aquí pueden encontrar absolutamente toda la documentación y sugerencia, leerlo un poco, nada más, darle una miradita, no está de más, ¿ya? Hay cosas más interesantes que se pueden hacer, ¿no? E incluso cosas que llamando a ciertos métodos se pueden resolver de forma rápida, sin necesidad de que tengan que programarlo bastante, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo instalamos esto en Visual Studio? Como les comenté, por defecto vienen estos, no viene MySQL, no, tampoco viene Postgres, otros DBMS, porque no son parte de la familia de la Microsoft. Simplemente buscan ustedes MySQL Connector.net, en Google les va a salir ya un enlace de la página oficial de MySQL, ¿ya? Y se tienen que descargar el conector nada más, ¿ya? Esto va a estar en función a la versión de .NET con la que estén, del framework, perdón, con la que estén trabajando en su Visual Studio, ¿ya? Entonces, actualmente estamos con la versión 7, vamos a ir al Visual. Entonces, tienen que ver, ¿no? Voy a crear acá una aplicación en WebPF para hacer aquí un CRUD. Aquí está. Le voy a llamar acá CRUD básico. Lo voy a crear en mi escritorio, ¿ya? ¿Qué pasó acá? Bueno, ahí. Ya.
Y miren con qué versión me está creando, ¿no? 4.7, ¿no? Entonces, si se van a crear un proyecto ahí, van a elegir otra versión, pues descárguense el MySQL.NET Framework, la versión que ustedes quieran. ¿Se entiende? Para que sea compatible con lo que van a trabajar. Voy a crear. Ahorita estoy sin internet, pero reitero, simplemente hay que buscar eso, ¿ya? Entonces, buscando, se les va a descargar algo y hay que instalar el conector. Todo es hacerle clic en siguiente, 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 siguiente y siguiente. ¿Listo? Una vez que lo instalen, la referencia, se va a instalar esto, fíjense acá. A ver. Cuando lo instalen, miren, aquí yo tengo los conectores, se va a instalar el conector para .NET. ¿Ya? Y aquí están, miren, yo tengo para estos frameworks. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando se instale, yo tengo, reitero, para varios frameworks instalados. ¿Ya? Se va a crear una carpetita así. Y esta es la clave, el mysql.data.dll. Esta es la clave. ¿Ya? Cuando creemos un proyecto en Visual Studio, hay que agregar la referencia apuntando a este archivo. ¿Se entiende? Nada más. Miren, bueno, ¿cómo agregamos? Acá no tengo esa referencia, ¿se ubican? No la tengo. ¿Cómo se agrega? Y esto está en las diapositivas también. Botón derecho del ratón, agregar referencia. Y acá en examinar, buscan. Miren, aquí yo ya lo tengo. A ustedes no les va a salir. Yo lo tengo acá marcado porque, pues, lo utilizo constantemente, ¿se entiende? Pero a ustedes no les va a salir, entonces hacen clic en examinar y se van donde está. ¿Se entiende? ¿Está claro? Lo buscan y seleccionan ese que dice mysql.data.dll. ¿Se entiende? ¿Está bien? Lo seleccionan, ya, lo tiquean y después dicen aceptar. ¿Está bien? Entonces miren, agregándolo acá, aquí se ha agregado el mysql.data. ¿Se entiende eso? ¿Sí? mysql.data. Entonces, ya nosotros, teniendo eso, ya podemos hacer un using del mysql.data.mysql_client para poder acceder a todas estas clases y ya podernos conectar a una base de datos. ¿Listo? Miren, acá voy a probar y voy a hacer ese using del mysql.data mysql_client. Entonces, miren acá. Using mysql.data.mysql_client. Miren. ¿Entienden? Ahora, si no fuese la versión compatible con el framework de su proyecto, cuando hagan este using les va a salir error. ¿Listo? Pero fíjense qué versión del framework tienen. Al crearlo yo ya me he fijado, ¿no es cierto? Y les he mostrado. Fíjense también ustedes qué versión es. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ojo con ese detalle. ¿Ya? Por favor. Pues miren, esto ya es para MySQL. Ahora, no solamente vamos a trabajar con MySQL, ¿no? También vamos a trabajar con lo que es ADO.NET. Y para lo que es ADO.NET, les había dicho que tenemos que hacer un using del system.data, ¿no es cierto? Este using tenemos que hacer. Entonces voy a agarrar acá, voy a hacer un using del system.data. Esto es para ADO.NET. Con esto vamos a acceder a estas clases de acá, miren, a lo que es el dataset, donde estaba, data table collection, data table, etcétera, ¿se entiende? Estas clases de acá. Y con lo que hemos hecho para MySQL, pues vamos a acceder a estas otras clases. Ya, contamos una, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, vamos a empezar a programar. Ya, vamos a empezar a programar. Vamos a seguir este esquema. ¿Listo? Me voy a agarrar acá una base de datos básica. A ver si tengo unita por acá. Tengo varias. Algún día les muestro la información de acá. ¿Listo? Algunas son bases de datos de proyectos reales. ¿ya? Y hay información real. Y ahí se van a fijar que hay millones de datos. No solamente, o sea, nosotros tenemos tablas no solamente para guardar 5 datitos, ¿no? 5 filitas, ¿entienden?
Entonces creamos tablas para guardar millones de datos. Una básica voy a buscar, ¿ya? Esta es una demo, así que vamos a trabajar con esta. Es una base de datos de ventas. Algo básico. Aquí está. Le vamos a hacer un CRUD a la tabla cliente. ¿Listo? ¿Ya? Voy a generar de esto su diagrama para que lo tengan ahí nada más. No es gran cosa esto, ¿ya? Es una base de datos básica de algo de ventas. Tiene vistas. No voy a generar las vistas, ya solamente las tablas voy a importar. Bien, ahí está. Miren, es un modelo súper básico de ventas. Tengo, miren, a un cliente se le registra una venta, los cajeros registran esas ventas que pertenecen a oficinas y pues esas ventas incluyen productos, ¿no es cierto? Y esta es su relación muchos a muchos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces es lo básico. Vamos a hacerle un CRUD a esta tabla cliente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo creo que lo más básico ahorita para hacer para un CRUD va a ser, en primera instancia, seleccionar los datos de los cajeros, ¿ya? Perdón, de los clientes. Entonces, miren, acá voy a hacer un select para un cliente. Vamos a seleccionar su ID, su CINIT, la razón social, ¿ya? La fecha de registro más seleccionaremos, ¿ya? Pueden seleccionar los datos que ustedes quieran, ¿no? Y obviamente lo vamos a ordenar, lo voy a ordenar por la razón social, ¿de acuerdo? Ya, aquí están los datos. Esto es lo que ahorita vamos a tratar de hacer desde Visual Studio. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de capturar estos datos y llevarlos a Visual Studio. ¿Listo? ¿Ya? Para eso, vuelvo a reiterar, nos vamos a basar en este modelo. ¿Listo? En estos componentes y vamos a utilizar las clases necesarias pues, para aplicar esta situación. ¿Ya? Entonces, miren, para nuestro caso, acá nuestra base de datos está en MySQL, ¿no es cierto? ¿Está bien? Esa es nuestra base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es, miren, vamos a ir desde acá, vamos a tratar de llegar hasta aquí, ¿se entiende? ¿Ya? Y luego, desde un componente de la clase Ado.NET, pues es fácil ya poder desplegar a cualquier plataforma o interfaz de .NET. O sea, podemos desplegarlo en WebF en nuestro caso, en WebForms, en consola, en una aplicación web hecha en ASP, o sea, etcétera. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, miren, lo primero que tenemos que hacer es tener una conexión. Para las conexiones, nosotros tenemos acá la clase MySQL Connection. Esto nos permite trabajar con una conexión. ¿Se entiende? ¿Ya? Me voy a escribir un método acá que le voy a llamar un método void que le voy a llamar mostrar datos, ¿ya? La idea es que en este método programemos todo ese select. ¿Está bien? ¿Se entiende? Aquí vamos a programar todo ese select. Entonces necesito declararme un objeto de la clase MySQL Connection. Miren, ya me sale ahí MySQL Connection. ¿De acuerdo? Esto es una clase nada más. Entonces, las clases pues, las referenciamos con objetos, ¿no es cierto? Le voy a llamar connection a mi clase. Pueden llamarle como ustedes quieran, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo voy a instanciar. Ahora, simplemente ahí estamos creando un objeto de la clase MySQL Connection, nada más lo estamos instanciando, ¿ya? Lo interesante es que, bueno, esta clase tiene varios constructores, ¿listo? ¿Ya? Entre una de las sobrecargas de su constructor de esta clase, acá una de las sobrecargas nos recibe una cadena, ¿ya? Un string, que tiene los parámetros de conexión. O sea,
si bien estoy creando el objeto de la clase MySQL Connection, no estoy diciendo a qué servidor me voy a conectar, a qué base de datos, con qué usuario, con qué contraseña. Porque cuando nosotros nos conectamos a una base de datos, y ustedes lo han visto hace rato, voy a cerrar mi Workbench. Cuando nos conectamos, pues acá coloco credenciales, ¿no? Estoy apuntando a un servidor con un nombre de usuario y una contraseña, ¿no es cierto? De igual manera, si me quiero conectar desde acá, tengo que colocar esos credenciales para poderme conectar e incluso indicar a qué base de datos nos queremos conectar. ¿Listo? A eso se le llama, a esos parámetros de conexión, como es un tipo de dato string, se le llama cadena de conexión. El nombre real es cadena de conexión. ¿Listo? Esta cadena de conexión, el formato, cambia de formato por cada DBMS. Para MySQL tiene una forma, para SQL Server tiene otra forma, para Postgres tiene otra forma, o sea, cambia el formato de acuerdo al DBMS al cual nos queremos conectar, ¿ya? El formato para MySQL lo van a encontrar ustedes en las diapositivas. Aquí está, miren, este es el formato de la cadena de conexión. Voy a copiar nomás ya yo. Miren, acá es el formato general. Y aquí está un ejemplo de cómo trabajarlo. Me voy a copiar directamente el ejemplo. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, lo puedo escribir acá, pero lo voy a escribir aquí adentro, ¿de acuerdo? En otra variable para que se entienda mejor. ¿Está bien? Miren acá, voy a declarar mi variable. Cadena de conexión le voy a llamar. ¿Ya? Y miren, ahí voy a pegar eso, que tengo las diapositivas. ¿Listo? Entonces, el primer parámetro de la cadena de conexión es el servidor. Aquí se coloca, si estuvieras en una red interna, pues el nombre del servidor, del equipo servidor. Y si no estás en una red LAN, estás en otra red, pues puedes colocar acá la dirección IP de donde se encuentra el servidor. Aquí está un IP, ¿no? Ya saben lo que es IP, todos están llevando redes, ¿no es cierto? Entonces, en mi caso ahorita me voy a conectar al servidor que está en mi propia máquina. Entonces, si quiero referenciar a mi propia máquina, ¿qué escribo? Localhost, esto ya lo saben por redes, ¿no es cierto? ¿Sí? Localhost, con esto referencio a mi propia máquina, pero reitero, si su servidor estaría pues en una red, colocan la IP y punto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, luego viene este parámetro, database, cada parámetro se separa con un punto y coma. El parámetro database nos indica a qué base de datos nos vamos a conectar, el nombre de la base de datos, en este caso mi base de datos se llama B de venta, ¿listo? Ahí está, ¿de acuerdo? Van a tener mucho cuidado al colocar este, cuidado coloquen mal, ¿no ves Richman? Así vos pondrías tal vez, ¿no ves? Entonces ya no va a encontrar esa base de datos y les va a salir error, ¿se entiende? Va a generar una excepción que hay que controlar con un try catch, ¿listo? Ahora miren, esto es el nombre de la cuenta de usuario, que por defecto está con el root, después el usuario del DBA de MySQL, ¿no es cierto? Eso ya lo conocen. Entonces, igual, de mí está con el root. Y aquí la contraseña. ¿Qué contraseña tienen para este usuario? Yo le he puesto ahora la contraseña así, ¿ya? Le he cambiado para que sea más fácil, ¿ya? Y como lo estamos grabando no podía colocar mi contraseña, ¿ya? Pues lo he cambiado. Y con esta está ahorita, ¿ya? Y acá el puerto. El puerto, si no lo han movido al instalar el MySQL, pues no hay problema, ¿no? ¿Listo? Es el 3306 por defecto. ¿Ya? Entonces, salvo que hayan hecho algo raro al instalar, pues ha cambiado el puerto. Pues miren, esto es lo que le podemos pasar acá como parámetro. ¿Listo? ¿Se entiende? Ahora, cuando hagamos esto, por si acaso, todavía no nos hemos conectado al servidor, simplemente hemos instanciado un objeto de la clase MySQL Connection, ¿ya? Que pues tiene estos parámetros para conectarse. Está listo para conectarse, pero todavía no nos hemos conectado, ¿ya? Miren, acá voy a colocarle, bueno, estamos grabando, así que no hay problema, ¿no? Todo está, creo, claro. A ver, ¿qué más? Ahora, vamos a necesitar en algún momento, pues,
al momento de conectarnos, vamos a seleccionar los datos. O sea, ahorita estamos más o menos tratando de hacer esta conexión. ¿Estamos? Pero cuando hagamos una conexión, la idea es enviarle ese código SQL, ¿no? Que para nosotros es el select que acabo de hacer correr hace rato, ¿no ve? Ese select es el que quiero enviar al servidor. ¿Ya? Ese select. Entonces, teniendo esa conexión y ese select, pues tengo que utilizar un adaptador de datos y luego pasarlo al dataset, ¿se entiende? Entonces, todavía no tengo la consulta hecha. Nos vamos a definir acá una cadena que también nos trabaje la consulta, ¿ya? Le voy a llamar query a mi variable. Miren, aquí voy a copiar la consulta que quiero que se ejecute. Es esta, ¿no es cierto? La consulta ya la hemos hecho correr. Siempre es bueno probar las consultas primero en su ID, ¿ya? Para luego pasarla. No lo escriban directo en el visual, ¿se entiende? Pruébenla siempre ahí. Pues miren, yo ya lo he probado. Y obviamente esto lo voy a colocar como un literal textual, ¿ya? Una arroba por estoy colocando ahí para que me agarre la multilínea, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Esta es mi consulta. Ahora, ¿cómo ejecutamos consultas? Si revisamos las diapositivas, pues para ejecutar consultas, les había dicho que es esta clase command, ¿no? ¿Está bien? Que pues, su responsabilidad es ejecutar consultas, ¿no? Y que MySQL se llama, pues, MySQL command, ¿no es cierto? Básicamente ejecuta cualquier instrucción SQL, sea un insert, un update, un select, etc. ¿De acuerdo? Ya, entonces necesitamos definirnos un objeto de la clase MySQL command que pues esté listo también para ejecutar una consulta, ¿se entiende? Entonces voy a crear ese objeto acá. Ahí está. Voy a crear y pues lo vamos a instanciar, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí? Entonces estamos creando un objeto de la clase MySQL command que nos permite ejecutar consultas, ¿de acuerdo? Ahora, si bien tengo el objeto de la clase MySQL command que va a ser el responsable de ejecutar una consulta, en ningún momento está apuntando a esta consulta, ¿no ve? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo le asigno la consulta? Hay una forma. Miren, acá todo objeto de la clase MySQL command tiene una propiedad que se llama command text, ¿ya? Básicamente apunta a una consulta, o sea, que va a apuntar a una cadena que contiene la consulta que va a ejecutar. Entonces estamos diciendo, tu comando vas a ejecutar esta consulta que está almacenada en esta variable query, ¿se entiende? Podían haberlo igualado directamente aquí como está ahí, sí podían haberlo hecho, ¿ya? Pero yo lo estoy tratando de hacer paso por paso para que se entienda. ¿Listo? Ahora, algo más que nos falta hacer es pues enlazar estos dos objetos. Este es un objeto de la clase MySQL Connection que está apuntando a este servidor y este es un comando que va a ejecutar esta consulta, pero en ningún momento estamos diciendo que cuando se ejecute esta consulta select para este comando, pues se va a ejecutar sobre esta conexión, ¿se entiende? Ahorita son dos objetos independientes, no están relacionados. Y es obligatorio relacionarlos porque yo acá después puedo crearme otro objeto de la clase MySQL Connection que apunte a otra base de datos. O sea, en una aplicación puedo apuntar a varias bases de datos porque puedo crear muchos objetos de la clase MySQL Connection, ¿se entiende? Entonces no están enlazados. Para enlazar lo que son el comando con la conexión, se hace de la siguiente manera. Todo comando, todo objeto de la clase MySQL Command tiene una propiedad que se llama connection, ¿ya? Esta propiedad connection es un objeto de la clase MySQL Connection. Entonces simplemente lo igualo a mi objeto, que en mi caso se llama connection con minúsculas, ¿entiende? Entonces con esto ya estamos enlazando el comando con la conexión, ¿de acuerdo? Si no hacemos esto, pues no va a funcionar, ¿de acuerdo?
lo que estamos ahora relacionando, ¿de acuerdo? Entonces creo que ya está más o menos todo listo para poder, ahora sí, establecer la conexión. Voy a volver otra vez acá. Volvemos acá. Conectarnos, hacer correr la consulta, pasarla al adaptador y luego pasarla a un dataset, ¿se entiende? Es lo que vamos a hacer ahora. Como nos vamos a conectar a la base de datos, es obligatorio utilizar excepciones, porque se pueden lanzar aquí, sí se pueden generar excepciones. Todo lo que hemos hecho ahorita no va a haber excepciones, ¿no? Porque simplemente hemos configurado y declarado las variables. Pero ahora sí que nos vamos a conectar, pues es necesario trabajar con el manejo de excepciones. De momento voy a manejar una excepción general, luego vamos a ver las excepciones específicas, ¿ya? Como estamos en WebDrive, voy a hacer un messagebox.show de la excepción.message, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que establecer la conexión, abrir la conexión. ¿Ya? Antes de ejecutar la consulta, tiene que estar abierta la conexión para que el servidor nos asigne un espacio de memoria y luego le enviemos la consulta SQL, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo abrimos la conexión? Pues, objeto de la clase connection tiene un método que se llama open. Con eso se abre la conexión. ¿Listo? Si todo está bien, o sea, va a continuar a las siguientes líneas, pero si está mal, nos va a lanzar la excepción. ¿Listo? ¿Ya? Entonces ya está abierta la conexión. Con esta línea de código, pues el servidor, nos hemos conectado al servidor, a la base de datos, y los parámetros están bien, y nos ha asignado ya un espacio de memoria. Está listo para escuchar las peticiones, las consultas que le podamos enviar, selects, inserts, etc. ¿Listo? No es complicado, se dan cuenta que es fácil. Ahora miren, tenemos que tener nosotros, una vez que hagamos correr el select, el resultado de ese select lo tenemos que pasar a un adaptador, ¿se entiende? ¿Ya? Para este adaptador de datos tenemos una clase que se llama MySQL Data Adapter, que es parte de lo que han implementado los proveedores de datos, solo que acá cambia el prefijo, es MySQL Data Adapter, ¿se entiende? Tenemos esta clase que pues por si acaso también está acá en la documentación. ¿Bien? Ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de ejecutar el select, nos declararemos este adaptador, ¿se entiende? Definiremos este objeto. Voy a definir acá. MySQL Data Adapter. ¿Ya? Adaptador le voy a llamar adapter. Igual a new MySQL Data Adapter. ¿Ya? Ahora, algo interesante que tiene el constructor de esta clase MySQL Data Adapter es que recibe como un parámetro dentro de una de las sobrecargas de su constructor, de sus constructores, recibe como parámetro un objeto de la clase MySQL Command, o sea, recibe un comando para ejecutarlo, ¿ya? Entonces, miren, nosotros ya tenemos aquí un comando definido con una consulta, ¿no es cierto? Entonces, le voy a pasar ese objeto acá, ¿ya? Ahora, si la conexión está abierta, este constructor, al recibir el comando, automáticamente, ya con solo esta línea de código, si la conexión está abierta, ejecute el comando, o sea, realice el select, ¿se ubican? Y el resultado de ese select, que son estos datos de acá, ¿se entiende? El resultado de aquí ya lo pasa este objeto, en una sola línea de código. Miren acá, voy a escribir esto, se ejecuta el comando y el resultado pasa al adapter en una sola línea de código, siempre y cuando la conexión está abierta. Si la conexión está cerrada, esto va a dar una excepción. ¿Listo? O sea, ya está aquí. En una sola línea hemos llegado acá. ¿Se dan cuenta? Mouse. Así. Y está acá. Voy a poner el puntero mejor. Ahora sí. Ya estamos acá. En una sola línea. De acá, ¿qué nos toca? Pasar al dataset. ¿Se ubican?
el dataset ya es un objeto o sea, ya son clases de Ado.net, ¿se entiende? A cualquier clase, a cualquier objeto de Ado.net ya podemos pasar los datos. Aquí están los componentes de Ado.net. El dataset nos modela toda una base de datos. Podríamos crearnos ahorita un objeto de la clase dataset e instanciarlo, pero para referenciar a ese select es mucha cosa, ¿se ubican? Un objeto de la clase dataset, reitero, modela toda una base de datos, es referencia a toda una base de datos. Y miren, en realidad lo que nosotros tenemos básicamente, este resultado es una tabla nomás, ¿no es cierto? O sea, todo resultado del select es como una especie de tabla virtual, ¿no? Que tenemos, ¿no? Que está en caché. Entonces, mucha cosa, ¿no? Declararnos un objeto ahorita de esto. Un data table collection es para muchas tablas. Nuestra consulta solo está arrojando una tabla. Si tuviese, digamos, dos consultas consecutivas así, voy a seleccionar solo algunos datos ya también. Ahí sí puedo tener, pues, la necesidad de utilizar lo que es un objeto de la clase data table collections. Miren, ahí sí me sale más de un dato, ¿no? O sea, más de una tabla. Acá un cachito. Tengo un error. Ya. Vamos a quitar esto acá. A disculpar. Ahora sí. A ver, probaremos. Solo me salió en una, ¿no? Me debería haberme... ya sé. Aquí está el error, pues. Ahora sí van a disculpar, ¿ya? Como le quité algunas cositas. Miren, ya me sale dos tablas. Una y dos, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Si mi consulta fuese más o menos orientada a capturar varios resultados de select, pues podría utilizar un data table collection. ¿Se entiende ahora sí la idea? Pero mucha cosa también, ¿lo ven? Porque al final solamente estamos haciendo nosotros correr esta consulta de acá, ¿no? Que es con un order by 3 de aquí. Solamente es esta. ¿Se entiende? Entonces, para una sola tabla, un data table es suficiente. ¿Se entiende? Entonces voy a instanciar un objeto de la clase data table y ese va a ser nuestro componente ado.net. Del adaptador lo vamos a pasar a ese data table los datos, ¿de acuerdo? Miren, voy a hacer eso. Voy a crear acá el objeto ado.net, voy a colocar acá. Y voy a crear un objeto de la clase DataTable. Puedo hacer esto porque ya he hecho un using del system.data, ¿no es cierto? Lo voy a llamar tabla. Y ya tengo aquí mi objeto de lo que es ado.net listo para que los datos del adaptador los transfiera acá. ¿Listo? Entonces ya estamos más o menos cerca. Ahora, hay que transferir los datos, ¿no? Del adaptador, pasarlos a ese objeto de la clase ado.net. ¿Cómo lo hacemos? Miren. Transferimos los datos. ¿Cómo lo hacemos? Miren, nuestro adaptador tiene lo que es un método fill, ¿ya? Este método transfiere los datos a un componente o un objeto de la clase ado.net. En este caso, una tabla. Con eso los datos, ya da para 30 por si acaso. Con eso los datos ya están en el adaptador. ¿Listo? O sea, perdón, ya están en la tabla, en este componente. O sea, ahí estamos aquí. Y miren, del objeto que ya es parte de Ado.net, de ahí podemos llevarlo a cualquier interfaz. O sea, de este data table podemos llevarlo a cualquier lado. ¿Dónde lo podemos llevar ahorita? Algo sencillo, a ver, a un data grid, ¿sí o no? A una rejilla de datos. Voy a agarrar un objeto acá, del tipo data grid. Ahí está. Le voy a quitar su source acá. ¿Ya? Ahí está, miren mi data grid, ¿no es cierto? Ahí lo vamos a vaciar, ¿ya? Obviamente lo tengo que programar, le vamos a dar un nombre. GB data le voy a llamar. Y le vamos a pasar los datos, ¿entiende? A este grid. Un poquito lo voy a explicar. Ahí que esté, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo pasamos ahora? ¿Cómo transferimos los datos? Para leer datos en el data grid, pues tenemos, bueno, acá vamos a decir, pasamos
al data grid, pasamos los datos. ¿Cómo hacemos? Miren, puede que haya datos en el data grid, o sea, la idea es refrescar constantemente. Entonces, si hay datos, pues primero los vamos a borrar, ¿ya? Entonces, los data grids tienen esta propiedad que es item source, que apunta a una colección de datos. Entonces, esto primero lo voy a nulificar, ¿ya? Y ahora, vamos a igualar este item source a la tabla. Los datos van a ser de esa tabla, ¿se entiende? Pero para que nos capture en base a este mismo formato, con sus columnas y todo lo demás, ¿se entiende? ¿Sí? Hay algo que le aumentamos acá, que es un default view, para que nos agarre esa vista por defecto, ¿se entiende? Con esto, ya los datos se tendrían que transferir al data grid, ¿ya? Ahora, una vez que hemos utilizado y hemos hecho todo lo que tendríamos que hacer, tenemos que liberar la memoria, o sea, tenemos que cerrar la conexión de acá, ¿sí? Porque si no va a seguir asignada esa memoria, ¿se entiende? Entonces tenemos que cerrar la conexión. Ahora, ¿cómo se cierra? Lo ideal, pues ustedes dirán, pues, es fácil, conexión.close, ¿no es cierto? Pero aquí se genera una excepción, esto nunca se va a ejecutar y se va a venir al catch, ¿se entiende? Entonces tengo que garantizar, bueno, esto tampoco lo puedo colocar en el catch nomás, o sea, si lo coloco ahí, de que nunca se genere la excepción y esto nunca se va a ejecutar, ¿se dan cuenta? Entonces va a seguir abierto, ahí entra el finally, eso es lo que están diciendo. Entonces, miren acá, para cerrar, ¿se genera o no se genera una excepción? Ahí está la gran utilidad del finally, ¿no? Lo cierro ahí. ¿Listo? ¿Ya? Ya está. Tendríamos que probar. Voy a probar esto cargando, cuando se dispare la ventana, que se ejecute el método. Esto lo he escrito en un método, ¿no es cierto? Miren, le he llamado mostrar datos, ¿no ven? Entonces voy a llamar a este método, no quiero poner aquí un botón, le veo no muy necesario, ¿se entiende? Entonces vamos a programar de la ventana, cuando se cargue, pues que se despliegue, ¿ya? Entonces, a ver, las ventanas tienen un método que se llama, un evento que se llama el loaded. Aquí está, que se ejecuta cada vez que la ventana se despliega. Ahí vamos a llamar a este método que se llama mostrar datos. Si todo está ok, tiene que correr y pues desplegarnos los datos. Si no, si hay un problema, nos va a lanzar la excepción y nos va a mostrar el mensaje. ¿Se entiende? Probaremos. Hacemos correr, va a tardar un poquito, ¿ya? Bueno, no tardó nada, ¿no? No tardó casi nada. Y ahí está, miren. Hemos capturado los datos de ese select en el data grid. ¿Se entiende? No es complicado. ¿Ya? Muy bien, aquí vamos a detener la grabación.